en un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Dio comienzo a esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco roquín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Tretales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora, el objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Muy buenos días, chicos del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha. Les saluda su profesor Dani Barrenechea León del curso de literatura. Espero que hayan tenido una semana de exámenes mensuales bastante aceptable, no hayan tenido contratiempos ni sobresaltos para desarrollar los mismos. Estamos ya reanudando nuestras clases nuevamente esta semana, continuando con los temas que están en la semanalización, y nos vamos pues hasta el examen bimestral, esperando que también tengan un buen desempeño en este examen. Ya se instaló el invierno en la ciudad de Lima, el frío está calando hasta en nuestra médula, las afecciones respiratorias también están empezando a aparecer, y a veces nos hace perder un poquito, nos hace trastabillar un poquito con nuestras emociones y preocupaciones, pero no pasa nada si es que nos cuidamos, nos abrigamos, nos protegemos, nos salimos a la calle, nos guardamos, nos guarecemos hasta que todo esto de la pandemia y del COVID-19 termine. De todas maneras, nosotros los maestros estamos aquí dando todo de nuestra parte, poniendo todo nuestro esfuerzo para que ustedes sigan aprendiendo y educándose, y estamos a disposición de que puedan consultarnos cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. El día de hoy vamos a continuar con un nuevo género literario, es lo que estamos haciendo en este bimestre, estudiar los géneros literarios para que no tengan ningún problema los bimestres anteriores cuando ya empecemos a hablar de temas más específicos en literatura, ya de corrientes literarias o de obras literarias en específico. Para saber y entender estas obras literarias, debo yo saber cómo funcionan los géneros. Es por eso que el día de hoy vamos a ver género narrativo, y para ello nos vamos a nuestra diapositiva. Muy bien, vamos a hablar sobre el género narrativo. En realidad, el género narrativo es mi género favorito, y es el género favorito de muchas personas porque es lo que más se lee en la actualidad. Ustedes pueden ver los libros que yo tengo atrás, son libros que en su mayoría pertenecen al género narrativo. Novelas, cuentos, leyendas, fábulas, ¿no? Textos que están escritos en prosa. Pero ojo, no todo texto que esté escrito en prosa pertenece al género narrativo. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar de explicar con mayor detenimiento en qué consiste el género narrativo. Entonces, para eso presten atención a lo que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, hay que tener en cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, desde el inicio de este bimestre, es que existen los géneros literarios están clasificados en dos grandes grupos, los antiguos y los modernos. Dentro de los géneros antiguos vimos al género épico, al género lírico, al género dramático. Son los antiguos porque son los que pudo estudiarlo el gran Aristóteles. Posteriormente aparecen los géneros modernos, que son en este caso el género narrativo y el género expositivo. ¿Por qué aparecen después? Porque el género narrativo, para que funcione, para que sirva, para que tenga éxito, necesita de una convención social, necesita de un acuerdo mutuo entre dos personas, entre dos entes. ¿Y quiénes son? Pues el escritor y el lector. Quiero que prestes atención en esto. Para que el género narrativo funcione, exista, tenga tanto éxito, se necesita un acuerdo entre el escritor y el lector. Tiene que haber una persona dispuesta a escribir un texto y tiene que haber una persona dispuesta a leer ese texto. Hay un pacto ahí. Pues antes de que aparezca el género narrativo, no existía este pacto, no existía este acuerdo. Ponte a pensar. El género épico se practicaba de manera oral, es decir, aquellos que escucharon la Ilíada y la Odisea no lo leyeron, lo escucharon. Es más, probablemente ni siquiera sabían leer, eran analfabetos. El cantar del Mío Cid, el cantar de Roldán, los cantares de gesta,
fueron hechos para ser escuchados, no para ser leídos. El género lírico también, el género lírico fue creado para expresar emociones y sentimientos a través de la música. O sea, la persona que lo disfrutaba, que lo deleitaba, no lo leía, lo escuchaba y se conmovía. El género dramático, aún más claro todavía, es un género que no demandaba lectores, lo que demandaba es espectadores, gente que pague su entrada, se siente y mire una obra de teatro. Entonces, ni el que gustaba el género épico, ni el que le gustaba el género lírico, ni el que le gustaba el género dramático, eran lectores. Por lo tanto, el género narrativo no pudo prosperar en la antigüedad, porque no había lectores. Ahora, no es que no había lectores porque no querían, sino que si te pones a pensar es que no había lectores porque no había un soporte físico, no había algo que permitiera al lector poder leer, sentarse e invertir su tiempo para leer. No había esto. O al menos había, pero era muy complicado. O sea, por ejemplo, si yo era un humilde hijo de un carpintero y quería leer un libro, una novela X, ¿no? Se me ocurre, tengo tantos libros por acá, de lo que me siento orgulloso son de mis libros, de mi biblioteca. ¿Ya? Entonces, si yo era un humilde obrero o el hijo de un empleado, de un carpintero, no podía leer porque uno, no existían los libros de manera masiva. No había una librería. A ver, papi, voy a comprar Crisol. No, no había una librería. Dos, no había una industria que hiciera libros en cantidad. Eso quiere decir, como ustedes ya lo están pensando y recordando, es que no había imprenta. Todavía no se había inventado la imprenta. Por lo tanto, los libros eran una cosa sagrada, reservada a iglesias, monasterios, curas, filósofos, investigadores, hijos y personas que pertenecían a las sociedades más altas. Por lo tanto, el género narrativo va a aparecer mucho tiempo después cuando se empiecen a dar algunas condiciones sociales. ¿Cuál es la primera condición social? Pues que exista el soporte para que el escritor pueda ser leído por un lector. Y el soporte es el soporte libro, el soporte impreso, libro impreso. Y para que un libro pueda estar impreso, pues necesitamos de una industria, de una máquina. Y esto se va a dar con la invención de la imprenta por Johannes von Gutenberg, que es el que crea esta maravillosa máquina que va a revolucionar la literatura, la historia para siempre. Porque ahora sí, cuando ya se empiezan a imprimir libros, la gente puede acceder a los libros de una manera más inmediata. Ya la gente se preocupa por saber leer y escribir, ¿verdad? En esa época no había muchos alfabetos, es decir, mucha gente era analfabeta, pero se preocupaban por leer, ¿no? En la actualidad sucede todo lo contrario. Todos se preocupan por aprender a leer, pero una vez que aprenden a leer, ya no lo quieren hacer. Ustedes mismos estoy seguro que no leen. He tenido problemas en el plan lector porque no leen, no están acostumbrados a leer. Entonces es curioso, yo siempre me pregunto, ¿para qué uno los manda al colegio para que aprendan a leer si luego no quieren hacerlo? Habiendo tantos libros hermosos para leer. Claro, uno tiene que descubrir esto, la belleza de este acto, ¿no? No debería ser impuesto ni obligatorio, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de pegarse un poquito más a esta hermosa actividad que es la lectura. Entonces les decía, hasta el siglo XIII, siglo XIV, XV, no había convenciones, no había una convención social para que el género narrativo eh, se convirtiera en un género masivo. En la actualidad es el más importante. En la actualidad es lo que más se imprime, lo que más se lee, lo que más existe en las librerías, género narrativo. El Quijote, género narrativo. Cien años de soledad, género narrativo. Crepúsculo, género narrativo. Harry Potter, género narrativo. El Señor de los Anillos, género narrativo. Los Juegos del Hambre, género narrativo. No sé, díganme cualquier libro que hayan llevado al cine, género narrativo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que definir el género narrativo, hay que explicar algunas cosas del género narrativo. Y lo primero que tenemos que decir es que el género narrativo va a relatar. Su función es relatar, narrar hechos ficticios o imaginarios. Es decir, hechos que suceden en el plano de la imaginación del autor, que han sido imaginados por el autor. Y en ese mundo imaginario pueden suceder un sinfín de cosas, ¿no?
Un burro puede hablar, un niño puede tener cola, una mujer puede quedarse dormida durante 100 años, ¿no? O sea, la imaginación es tan poderosa que el género narrativo te permite escribir sobre cualquier tipo de historia, ya sea ficticia o imaginativo. Pero eso sí, dentro de un lugar, dentro de un espacio temporal, con personajes y situaciones. O sea, sin personajes no hay género narrativo. Y sin personajes que realicen situaciones, tampoco los hay. Veamos. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el género narrativo? Pues son 4 los elementos que cuando tú abras un libro, cuando tú revises un libro, ya, son 4 elementos que tú vas a encontrar. Clarito, clarito, clarito. Es un género que está hecho para leer. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento, pues el narrador, quien nos cuenta, nos narra la historia. Aquí hay algo curioso que quiero anotarles. Les hago una pregunta. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿el narrador será Vargas Llosa? Piensen en ello, piensen unos segundos. Por cierto, por aquí debo tener La ciudad y los perros. Tengo como 3 ediciones de La ciudad y los perros. Ahí arriba hay uno. Les pregunto, si ustedes leen La ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿el narrador es Vargas Llosa? Piensa, 3, 2, 1, 0. Pues no, el narrador no es Vargas Llosa. Vargas Llosa es el escritor, quien crea la historia, pero el narrador de la historia puede ser contada por cualquiera de los personajes de la historia. Es como el caso de Las aventuras de Sherlock Holmes, este gran clásico de la literatura policial. Las aventuras de Sherlock Holmes, que por cierto no solamente es una película o una serie que hayan visto, es un clásico literario escrito por el inglés Sir Arthur Conan Doyle. Por aquí debo tener yo también una novela de ese señor. A ver, el escritor de las aventuras de Sherlock Holmes es Sir Arthur Conan Doyle, pero el narrador de sus historias no es Sir Arthur Conan Doyle. El narrador de sus historias es el señor John H. Watson, más conocido como el Dr. Watson. Él es un personaje dentro de sus libros, dentro de los cuentos, que narra estas historias. Entonces, si yo algún día te pregunto, alguien te pregunta, oye, ¿quién es el narrador en las aventuras de Sherlock Holmes? Ah, ¿es Arthur Conan Doyle? No, esa es la respuesta incorrecta. Ese es el escritor. El narrador es John Watson, el doctor Watson. Y ustedes estarán diciendo, ah, profe, o sea, ¿me está queriendo decir que el escritor y el narrador pueden ser diferentes personas? Obvio. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa en la literatura de manera extraordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, el narrador es quien cuenta la historia y no necesariamente es el escritor. Siguiente elemento que constituye o forma parte del género narrativo son los personajes. Sin personajes no hay historia. ¿Por qué? Porque los personajes son los que elaboran, los que generan el conflicto, los que generan la historia. Si estos personajes no fluyen, no confluyen, no hay acción, no hay historia, no hay nudo, no hay conflicto, no hay nada. Si Thanos no existiera dentro de las películas dentro de las películas de los Avengers, si Thanos no estuviera, no habría película. Los Vengadores seguramente estarían conversando entre ellos. Pero gracias a la existencia del personaje Thanos es que existe el conflicto y es que existe la historia. Se da la historia. ¿De acuerdo? Entonces, puede existir el protagonista, el personaje protagonista. ¿Quién es el personaje protagonista? Pues es el personaje cuya historia está centrada en él. O puede existir el antagonista, el personaje que está en contra de nuestro protagonista. Por ejemplo, ¿quién es el antagonista en las aventuras de Sherlock Holmes? Es el gran Moriarty, ¿no? Un villano pues, genial de la literatura. ¿O quién es el antagonista ya en las películas de Avengers Endgame? Porque eso también funciona como un texto. Pues vendría pues ser el titán Thanos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya 2 elementos que constituyen el género narrativo, narrador y personajes. Profe, pero eso también en el género épico, en el género épico hay narrador y personajes, pero hay una diferencia que vamos a ver más ratito. O mejor se lo digo de una vez. La diferencia es que en el género épico se construye el texto en verso. Creo que todos ustedes entienden eso. Se construye en verso. Mientras que en el género narrativo
la historia se construye en prosa. ¿Qué es prosa? Es cuando el texto es así corrido. Así, corrido. ¿Y qué es verso? Pues es cuando está escrito como si fuera un poema. ¿De acuerdo? Entonces esa es la gran diferencia entre el género épico y el género narrativo. ¿Verdad? Pero tienen mucho en común. Entonces, profe, ¿el género narrativo vendría a ser así como el hijo del género épico? Sí, efectivamente. Porque ambos narran, tienen narrador y también tienen personajes. Pero recuerda, el género épico surgió para ser escuchado y el género narrativo para ser leído. Ya el lector, la persona tenía que participar como lector. Muy bien. Entonces tenemos también como tercer elemento constitutivo del género narrativo el espacio en la narración. Es decir, la narración tiene que desarrollarse en una determinada situación. En el caso de 100 años de soledad, por ejemplo, las acciones se desarrollan casi en su mayoría, por no decir todas las acciones, en un lugar llamado Macondo. O sea, es el espacio donde sucede la historia. ¿De acuerdo? Cuando ustedes leen La ciudad de los perros, se dan cuenta de que el espacio donde acontece la narración es Lima y es el Colegio Leoncio Prado. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene que haber un espacio un lugar donde interactúan estos personajes. Ahora, el tiempo en la narración. El tiempo también es importante porque yo tengo que determinar en cuánto tiempo se va a contar mi historia. Hay cuentos extraordinarios donde la historia se ambienta o se desarrolla durante 5 minutos. O hay libros extraordinarios que tienen 800 páginas y la historia solo dura 1 hora. O sea, profe, 1 hora para contar un montón, o sea, tantas páginas para contar lo que sucede en una sola hora. Pues sí, deben haber visto ustedes películas en la que la película cuenta una historia que dura toda la vida de un personaje desde que es niño. Pero también ven películas que duran la misma cantidad de tiempo y solo está contando un ratito, un asalto, un atraco, una tarde, un momento. Entonces, el tiempo de la narración es importante para saber yo ubicarme en la historia. En el caso de 100 años de soledad, por ejemplo, el tiempo de narración abarca casi 100 años, no exactamente 100 años, sino 99 y 5 meses, me parece. 99 años y 5 meses. Pero ese sería el tiempo, ¿no?, de la narración donde se desarrolla nuestra historia. Entonces, recuerden, los elementos que forman parte del género narrativo son narrador, personaje, espacios en la narración y tiempos en la narración. Pasemos. Hay otros tipos de aspectos del género narrativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los tipos de texto narrativo. Tenemos las especies más conocidas del género narrativo son el cuento y la novela. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela? Esto es pregunta de examen, es pregunta de cultura general. El cuento se caracteriza por ser un texto en prosa narrativo que tiene pocas páginas. Por ejemplo, este es un libro de cuentos porque hay varias historias aquí que tienen un inicio, por ejemplo, El gato negro, y tienen un final, o sea, solamente dura esto. Es de género narrativo, está escrito en prosa, pero es un cuento porque es breve. Esa es la característica del cuento. ¿Cuál es la característica? Si te preguntan, ¿cuál es la característica más importante del cuento? Es que es un texto breve. La historia se desarrolla en pocas páginas. Mientras que la novela, en este caso tendríamos acá una novela, es más abundante, ¿no? Puede ocupar 100 páginas, 300 páginas, 500 páginas, 200 páginas, 1000 páginas. Aquí tengo una saga que tiene casi 6000 páginas. Es una novela. ¿Cuál es la gran diferencia con el cuento? Es por su extensión. Obviamente va a tener más personajes, va a tener más acción, va a ser más complejo, ¿verdad? Una novela. Las novelas son exquisitas porque te atrapan y te pueden mantener durante mucho tiempo sumergidos en su historia. ¿Qué son los mundos posibles en la narrativa? Esto es algo también muy fácil de entender. Los mundos posibles son aquellas realidades que se inventa el autor para contar su historia. Por ejemplo, pongamos el caso de La ciudad y los perros. La ciudad y los perros se ambienta en el Colegio Militar Leoncio Prado. En ese colegio se van a dar las acciones de nuestra historia, un robo de un examen de química, unos chicos que trafican con alcohol, trafican con cigarros, ¿no?, dentro de un colegio militar, ¿no? Se portan muy mal, son casi
delincuentes, algunos, ¿no? Y ahí se va a dar un asesinato. No les voy a hacer más spoiler. Ahora, ¿esto sucedió en la vida real? O sea, ¿sucedió esta historia en nuestro plano real? ¿En algún momento de la historia del Colegio Leoncio Prado sucedió esto? Pues no se sabe, y lo más probable es que no. Pero ¿qué hace Mario Vargas Llosa? Crea un mundo alterno, paralelo, donde podría suceder. Eso es un mundo posible, donde podría desarrollarse, donde podría darse. Y en los mundos posibles pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú ves Shrek, en ese mundo posible, los ogros son verdes, amigables y tienen como amigos a un burro y que habla, que es muy parlanchín y que es muy pesado. Entonces, en ese mundo posible, todo eso puede suceder. Entonces, los escritores del género narrativo son tan geniales que crean diferentes mundos posibles, diferentes. Y para hacer algo así, pues hay que tener mucho talento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da la comunicación en el género narrativo? Pues casi tiene el mismo proceso de la comunicación, ¿no? El mismo proceso del sistema comunicativo. Existe un emisor, es decir, quien va a escribir el mensaje. Y en este caso, el emisor sería el narrador, que nos cuenta la historia. Existe el mensaje, que vendría a ser la situación narrada, es aquello que nos están contando, el robo del examen, el asesinato del presidente, ¿no? el maltrato al niño Paco Yunque, o sea, hay una situación narrada. Y el receptor vendría a ser el lector, ¿verdad? Quien recibe esta situación narrada. Pregunta de examen también, chicos, ¿eh? Veamos ahora. Esto es algo que yo les he explicado hace un ratito. El narrador y el autor son dos personas completamente diferentes. Yo puedo ser el autor de una novela, pero quien narra mi historia puede ser un gato. Pues yo no soy un gato, pero en mi historia el gato es quien narra la historia. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, ¿qué es el narrador? El narrador es un ente ficticio, es decir, es una persona que no existe en el plano real. Puede tener nombre y apellido, puede no tenerlo, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser una piedra, puede ser un loro, puede ser una persona con nombre y apellido, puede ser una persona que existe en el plano real, pero en ese lugar está ambientado en un mundo posible, ¿no? Y ella además es la persona que le da el relato. Ahora, le da sentido al relato. Sucede algo curioso con el narrador. A veces no necesariamente es parte de la historia, simplemente narra la historia, pero nunca aparece. ¿Ya? Vamos a explicar eso un poquito más cuando veamos tipos de narradores. ¿Ya? Y el autor es quien escribe el relato, ¿no? Es el quien organiza las ideas, el que elabora la estrategia de la escritura y se siente a escribir, pero no es el narrador. Son dos personas diferentes. Veamos. Tenemos tipos de narradores. Vamos a desarrollar los primeros tipos de narradores según su persona gramatical. El narrador más conocido es el narrador en primera persona, es decir, el narrador que cuenta su propia historia. Yo, Dani Barrenechea, el día de hoy me encontraba viendo el horizonte cuando de pronto una ráfaga de viento golpeó mi cabello. Yo soy el narrador, yo soy el protagonista, por lo tanto soy un narrador en primera persona porque estoy contándote mi drama, estoy contándote mi historia. Ahora, también puedo ser testigo o narrador en segunda persona, porque puede ser que yo haya visto lo que haya sucedido en la historia, pero no soy el protagonista. Es lo que le sucede, por ejemplo, al gran Dr. Watson. El Dr. Watson no es el protagonista de las historias que escribe, supuestamente. Es el amigo de Sherlock Holmes y como tal lo hace un testigo de todas sus acciones. El protagonista es Sherlock Holmes, pero Sherlock Holmes nunca cuenta la historia. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de narrador en primera persona. Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajadera con típica frase. Has estado maravillosa, querida. De la novela Nubulosa Variable de Carmen Martín. Miren, aquí la historia le está contando una mujer. Probablemente sea la esposa de alguien, ¿no? Y como está contando su propio drama, tenemos aquí que es un narrador en primera persona. Luego tenemos el narrador en tercera persona, que también abunda muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, 100 años de soledad tiene un narrador en tercera persona, Crimen y Castigo en tercera persona.
¿Qué es el narrador en tercera persona? También conocido como narrador omnisciente. Es aquella persona, aquel narrador que te cuenta toda la historia. Lo conoce al revés del derecho, lo sabe muy bien, pero nunca forma parte de la historia. No tiene nombre y apellido, no se sabe cómo se llama, cuál es su color de ojos, cómo se comporta, nada. Simplemente está ahí para contarte la historia, pero no es ningún personaje. Se le llama también narrador omnisciente o narrador tipo Dios. Abundan muchísimos. Ejemplo, luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas, el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. El texto es un cuento, La Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Ahora, si te das cuenta, aquí el narrador no es protagonista de la historia, no dice yo vi, yo conozco, simplemente es un narrador que conoce las situaciones. Por eso se llama narrador en tercera persona o narrador omnisciente. ¿De acuerdo? También aquí está justo lo que les expliqué, ¿no? El narrador omnisciente es el que no participa en la historia. Hay un tipo de narrador, y esto es bastante fácil, son algunos narradores que no participan en la historia, no aparecen en la historia, no son omniscientes, no es decir que todos lo saben, sino que saben alguito nomás, saben un poquito, pero tú no sabes si en realidad es parte de la historia o no. Son narradores entonces bastante curiosos. ¿De acuerdo? Ahora, las especies del género narrativo, como ya les expliqué, los más famosos son la novela y el cuento. Pero también hay otros como la crónica, que aparecen en los diarios, ¿no? El mito, que son estas historias que narran hechos fantásticos, tanto así como la leyenda. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, eso sería toda nuestra clase hasta el día de hoy. Cualquier cosita, cualquier duda, me lo hacen saber en la cajita de comentarios. Estaré listo para poder contestarles. Sin nada más que decirles, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Chao.